Bienvenidos. En este espacio hablaremos acerca del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Rodríguez, Gilbert Caballero y Carla Martínez. En este espacio hablaremos acerca de las generalidades y aspectos importantes a tener en cuenta sobre este tratado. A continuación les hablaré acerca de la historia y aspectos importantes a tener en cuenta. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y México tiene como antecedente el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela, el cual era llamado el Grupo de los Tres. Este acuerdo se firmó el 13 de junio de 1994 y entró en vigencia el 1 de enero de 1995. En este acuerdo hay unos objetivos importantes a tener en cuenta y que quisimos resaltar. El primer objetivo importante es el de estimular la expansión y la diversificación en el comercio entre las partes. El segundo objetivo es el de eliminar las barreras al comercio y permitir o facilitar la libre circulación de bienes y servicios entre las partes. El tercer objetivo es el de promover condiciones para la competencia leal en el comercio de las partes. El último objetivo es el de aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en el territorio de las partes. Luego de 10 años, el Grupo de los Tres llegó a su fin, cuando el presidente de ese entonces, el señor Hugo Chávez, anunció la salida de Venezuela del Grupo de los Tres. Esto lo hizo con el objetivo de salvaguardar unos intereses nacionales y de apuntar el ingreso al Mercosur. A raíz de la salida de Venezuela, México y Colombia acordaron la profundización del tratado, dando como resultado un protocolo modificatorio al TLC. La negociación incluyó algunos bienes que no estaban en el programa de desgravación o que estaban pendientes por incorporarse, como son productos agropecuarios, bienes industriales. También se hicieron algunas adecuaciones a las normas de origen, al Comité Regional de Insumos, también al acceso a los mercados y por último al nombre del tratado. Esta profundización del acuerdo está en vigencia desde el 2 de agosto del año 2011. Los principales beneficios para México al negociar la profundización del Tratado de Libre Comercio con Colombia es que se destacan las mejores condiciones para el acceso a los tractocamiones y a los aceites vegetales. También algunos sectores que se encuentran beneficiados por este TLC es el sector alimentario, el sector de bebidas, el sector de prendas de vestir y el sector de plástico y hule. A continuación los dejo con mi compañero que va a profundizar un poco más acerca de estos sectores. Una vez Venezuela sale en el año 2006 del G3, es decir, Venezuela, Colombia y México, y se conforma el G2 entre Colombia y México, en este TLC se acuerdan los siguientes aspectos. Como programa de desgravación arancelaria, se acuerda que progresivamente desaparecerán los aranceles en un periodo de 10 años. El acuerdo como, por ejemplo, ingreso al mercado se establece en tres cosas. Primero, que se dé la facilitación de entrada de productos a los mercados entre Colombia y México, se prohíben barreras arancelarias y no arancelarias y se prohíben los subsidios de exportación. También como medidas fitosanitarias se acuerdan dos puntos. Primero, se establece una regulación con el objetivo de lograr lo mayor posible el comercio de productos sanos entre Colombia y México. Y segundo, se acuerda crear un comité de colaboración técnica en pro de mejorar las condiciones sanitarias, tanto de los productos que ingresan como los que salen. Como reglas de origen, se estableció que solamente se hará la eliminación del arancel a productos que sean fabricados en un 100% en una determinada región. También se acordó entre estos dos países tomar medidas de salvaguardias en caso de que sea un aumento muy grande de importaciones y por lo tanto pues se pueda proteger la economía nacional y la industria nacional. En el TLC Colombia-México, para evitar prácticas desleales,
se acordaron tres cosas. Primero, establecer normas que garanticen la aplicación transparente de medidas antidumping. Segundo, la protección pues al sector exportador. Y tercero, que no se pueda subsidiar bienes para el mercado de otras partes. Al día de hoy, en el TLC Colombia-México, el 97% de los productos de exportación han quedado libres de arancel, pero hay sectores, como por ejemplo el sector agrario, que necesita cumplir con unas normas técnicas, como lo son las normas sanitarias y fitosanitarias, medidas específicas previamente establecidas en este TLC para evitar que entre la fiebre aftosa a Colombia o a México y pues obviamente va a afectar fuertemente la economía y la industria nacional entre estos dos países. Otro dato muy importante para dar en este TLC es que las exportaciones de México a Colombia al día de hoy han aumentado hasta 12 veces desde que inició este acuerdo entre estos dos países. Por ejemplo, pasó de tener un comercio de 306 millones de dólares a 3.757 millones de dólares. Es decir, que ha habido un crecimiento de 1.100%. Y también las exportaciones de Colombia a México a día de hoy, desde que entró en vigencia este TLC, han aumentado hasta 6 veces desde que entró en vigencia. Entonces, por ejemplo, inició con 121 millones de dólares y actualmente hace comercio en millones de dólares de 795 millones de dólares. Es decir, que ha habido un crecimiento del 550%. En cuanto a exportaciones de Colombia a México, hay sectores que se encuentran muy favorecidos por este TLC. Por ejemplo, el sector químico, porque Colombia actualmente está exportando más que todo citratos como citrato de sodio, calcio, insecticidas, medicamentos y productos químicos como el polímero de propileno. También la industria de cosméticos, actualmente Colombia también exporta muchos cosméticos. La industria de las autopartes, como exportar neumáticos a México, y la industria textil o de moda, porque actualmente Colombia también exporta y es potencia para México en exportación de ropa interior, tanto de hombre como para mujer, pero más que todo para mujer. Y hay otros productos como las hullas, es decir, el carbón, productos como minerales de cobre, libros, galletas, cigarrillos, chicles, son productos potencia de Colombia para exportación a México. Ahora, los sectores más favorecidos de exportación de México a Colombia son los siguientes. El más favorecido, el que tiene más oportunidades actualmente es el sector automotriz, porque actualmente se está encargando de exportar a Colombia eh, cosas como tractocamiones, remolques, trailers, también productos de fabricación química como lo es el poliestireno expandible y otros tipos de poliestileno. El sector agrario también, porque está exportando productos como garbanzos, naranjas, trigo duro y derivados de este trigo, tomates y demás, y también bebidas no alcohólicas. También es importante resaltar que cuando se acordaron la facilitación de comercio de estos productos entre Colombia y México, de estos productos quedan excluidos los siguientes, como por ejemplo lo es el café, el banano, el cacao, el tabaco, el plátano y la azúcar. Estos son productos que quedan excluidos del TLC y que se espera prontamente haya una regulación para que se puedan incluir en el programa de desgravamen arancelario. Parte importante de los temas a tratar dentro de este plan estratégico exportador es poder hablar de ciertos beneficios que podemos tener al momento de exportar y los como lo son los certificados de origen y la aplicación que pueden tener de acuerdo a los tratados. Sin embargo, es importante poder mantener en conocimiento qué es un certificado de origen, cómo lo podemos utilizar y cuáles son las ventajas que nos da al poder negociar con un país teniendo este certificado de origen. En primer lugar, para poder aterrizar esta idea es saber qué es un certificado de origen. Entonces, el certificado de origen es un documento que acredita a quien produce que ese producto es fabricado y que cumple con la norma y con los criterios de origen.
Entonces desde este punto de vista podemos ver un factor muy importante, y es que este documento se obtiene con la finalidad de tener preferencias arancelarias de acuerdo a los acuerdos comerciales a los cuales estemos intentando utilizar o aprovechar. Puntualmente, el acuerdo que nosotros queremos exponer o con el cual queremos utilizar nuestro certificado de origen es el acuerdo vigente entre Colombia y México perteneciente al G2, el cual el certificado de origen es emitido por la DIAN y es el número 256, el cual cuenta con una validez, y para este caso de este certificado de origen es válido por un año a partir de la fecha en el cual se firma. Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de los diferentes sectores en los que Colombia tiene una participación exportable, podemos ver que su canasta también no depende de solo los productos pertenecientes a los mineroenergéticos, sino también podemos ver algunos crecimientos. Aunque nuestra balanza comercial sea deficitaria, podemos ver unos crecimientos importantes hablando de nuestras exportaciones hacia México. Es decir, que hay productos los cuales han cogido bastante fuerza en el mercado internacional, como lo son el plástico y el caucho, que han representado un crecimiento del 15.3% para el año 2018, y se ha explicado puesto que ha tenido un aumento en las ventas, las cuales en México se ha podido ver esta cifra representada en el 27.8%, y le sigue Brasil con el 5.9%. Podemos ver también que dentro de nuestra canasta exportable, nuestro principal mercado de las exportaciones no mineroenergéticas la tiene en participación con un 27.3% en el periodo de enero y octubre del 2018. Algunos países de Latinoamérica, como lo son Ecuador, teniendo el 10.1%, Perú teniendo el 6.1% y México, muy importante, teniendo el 5.8%. Entonces podemos ver que no solamente nuestros productos pertenecientes a la minería son exportables, sino estamos hablando de un sinfín de productos los cuales podemos y estamos en la capacidad de producir y de colocar con gran fuerza y gran impacto en países como los que acabo de mencionar. Ahora bien, hablando puntualmente de la balanza comercial de México, para 2018 no estamos muy lejanos a la realidad en la que nosotros estamos, puesto que también registró déficit, ¿sí? Podemos ver que México es un gran productor de café, de azúcar, de maíz, de naranja, de aguacate y también de lima. Podemos ver que tiene una actividad de ganadería y de pesca, que son actividades importantes dentro del PIB de ese país. Y podemos ver que los sectores secundarios de la economía aportan un 30.5% al PIB de este país. Entonces podemos ver que es un país que en este momento está importando más que lo que está exportando. Es un país con limitaciones también, al cual tiene un mercado bastante abierto para que podamos aprovechar nuestros acuerdos comerciales y poder obtener un lucro, definitivamente teniendo en cuenta que su balanza comercial exige que haya un aumento en las importaciones en vez de las exportaciones. Es importante tener en cuenta también que desde el punto de vista, como lo hemos estado charlando, tenemos una canasta exportable muy competitiva para un mercado mexicano, y esta canasta exportable es muy apetecida en ese mercado, en el cual entonces podemos utilizar nuestros certificados de origen para poder tener preferencias arancelarias, las cuales nos permitan ser, número uno, más competitivos en precio, mejorar nuestros canales de distribución y nuestras cadenas. Número 3, minimizar tiempos al momento de importar, puesto que estamos mucho más cerca. Entonces vemos que seríamos un aliado estratégico desde el punto de vista de la productividad, y tenemos una gran ventaja de que hablamos el mismo idioma, tenemos semejanzas culturales,
y obviamente somos país en vía de desarrollo. En el año 2018, el diario El Economista afirmó que ProMéxico, según datos de ProMéxico, el comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos anualmente ha crecido unos 6 mil millones de dólares, 4 mil millones de dólares para México y 2 mil millones de dólares para Colombia. Esto es muy importante porque tanto México como Colombia producen bienes que se complementan y que son necesarios para cada nicho mercado de estas naciones. Por ejemplo, Colombia envía insumos y autopartes para la industria mexicana, mientras que México exporta automóviles ya terminados, televisores electrónicos y otros productos de este tipo de categorías. Por su parte, pues México exporta principalmente ya productos terminados como televisores, celulares, automóviles, y Colombia está en este momento exportando fuertemente hacia México productos de segunda categoría o de segunda necesidad, como lo es el aceite de palma, las autopartes para esos mismos productos que México ya exporta terminados, insumos secundarios como telas y demás necesidades.